Quiero que abra la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 8. Le voy a hablar acerca del poder que hay en la sangre de Cristo. Dice la palabra: y el dragón perdió la batalla, y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Amén y amén. Creo que el creyente de hoy debe tener conocimiento de qué es lo que debe celebrar, de qué es lo que debe, llamémoslo de cierta manera, atesorar dentro de su vida, dentro de su casa, dentro de su familia. Y cuando hablamos de las fiestas del Señor, porque son las fiestas del Señor, tenemos que hablar acerca de la fiesta del Pesach, o la fiesta de Pascua, también conocida de esa manera, porque es la fiesta donde la nación de Israel, esa fiesta Dios se la dio al pueblo de Dios, pero porque era la fiesta del Señor. Número dos, porque usted hace parte de la ciudadanía de Israel. Usted es un ciudadano acogido por la nación de Israel. Por eso usted ve esta bandera acá, ¿cierto? Usted ve esa bandera acá del amor que la iglesia tiene por la nación de Israel. Porque todo lo que tenemos, la palabra de Dios, nuestras canciones, viene de la nación de Israel. Por eso nosotros siempre estamos observando la nación de Israel, porque para nosotros es una bendición. Pero cuando hablamos de las fiestas y hablamos de la Pascua, estamos hablando de la celebración que evoca cuando el pueblo de Israel fue liberado de la nación de Egipto. Como después de 430 años de llegar siendo una familia y convertirse prácticamente en un gran pueblo, Dios lo tiene que liberar de la nación de Egipto con brazo fuerte y con mano extendida. Dios lo libera para que ellos ya no sean más esclavos, sino ahora son un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Y esa liberación se dio la noche de Pascua. Esa noche de Pascua Dios le dio una dirección al pueblo y les dijo lo siguiente. Les dijo: tomen un cordero sin defecto, lo van a sacrificar, van a tomar la sangre del cordero, lo van a colocar en un dintel, y con un hisopo van a colocar en el dintel con un hisopo la sangre, de tal manera de que cuando el ángel de la muerte pase por Egipto y también pase por la tierra de Gosén, no pueda entrar en la casa donde haya la sangre del cordero. Donde esté la sangre, el ángel de la muerte no va a entrar, va a seguir de largo. La palabra Pesach significa pasar de largo o pasar por alto. Pasar por alto el juicio, pasar por alto la muerte, porque era la única forma en la que Dios iba a poder liberar al pueblo de Israel. Creo que este juicio de esta noche fue el juicio que vino sobre la nación de Egipto por haber matado los niños de los hebreos. Creo que ese fue el juicio que vino. Pero la sangre del día de la Pascua trajo algo al pueblo de Dios. Y quiero que entienda tres cosas importantes que hizo la sangre esa noche. Lo primero, les dio a ellos una liberación espiritual. Antes, mientras ellos fueron esclavos, ellos no podían adorar a su Dios. Ahora ellos iban a poder adorar a Dios en el desierto, iban a poder adorar a Dios en la tierra prometida. O sea, la primera liberación que hubo con la Pascua fue una liberación espiritual. Número dos, la segunda liberación que hubo en el pueblo fue una libertad financiera.
Ellos, al ser esclavos, no tenían tierra. Al ser esclavos no podían tener sus finanzas, no podían tener oro, no tenían absolutamente nada. Ellos trabajaban para edificar las ciudades de Egipto, trabajaban para levantar la riqueza de Egipto. Entonces Dios los liberta para que ellos tengan una libertad financiera. Y número 3, Dios trajo a través de la sangre de ese cordero, trajo una liberación mental. Ellos fueron libres en su manera de pensar. Ellos fueron libres y ahora podían ser una nación independiente. No tenían que ser como Egipto, no tenían que tener las costumbres de Egipto. Ahora ellos tenían una liberación mental. O sea que la Pascua se vino a darles a ellos una libertad contundente en estas 3 áreas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí he sido claro hasta el momento? Ok. Entonces la victoria de Israel fue por causa de la sangre de un cordero. Esa liberación que tuvo el pueblo de Israel al final fue un intercambio, porque el ángel que pasaba miraba a la casa y cuando veía sangre decía: ahí adentro ya hubo muerte, yo ya no voy a entrar ahí. Hubo un intercambio, un primogénito por un cordero. Ese fue el intercambio que pasó esa noche. Ahora, si lo traemos a la historia de la iglesia y del pueblo del Señor, ahora nosotros estamos celebrando a partir de hoy la salida del mundo. Nosotros salimos del mundo. Y no fue la sangre de un cordero, de un animalito. No fue la sangre de un animalito. Fue la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Fue la preciosa sangre, fue el intercambio divino que hubo en la sangre de mi Jesús en la cruz del Calvario, donde Él pagó el precio para que nosotros fuéramos libres. Esa es nuestra celebración. Fue un cordero inmolado, así se le llama a mi Jesús, el que pagó el precio por nuestros pecados, nos hizo libres y nos dio la victoria. Ahora, escúcheme bien, Apocalipsis 12:9 dice lo siguiente: este dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo, Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Mire, la victoria que recibimos usted y yo fue ser salvados y ser liberados del engaño de Satanás. Ser liberados del engaño de Satanás, con el que está engañando al mundo entero. La victoria de mi Jesús fue quitar el engaño de nuestra vida. Y ese engaño de nuestra vida es lo que nos mantenía atados al pecado. Él nos lavó con su sangre para que saliéramos de las tinieblas. Nos lavó de su sangre para que saliéramos del sistema del mundo. Cuando usamos la palabra engaño significa inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Cuando una persona es engañada, se le hace creer que esto que se le está diciendo es verdad. Eso es el engaño. Es darle a la mentira una apariencia de verdad para producir ilusión. Cuando se engaña, se hace creer que se está en lo correcto, que eso que usted está viendo es verdad. Esa fue la tarea de Satanás. Satanás engañó al mundo entero, haciéndole creer a la gente que lo que la gente veía, tocaba o pensaba era verdad. Y escúcheme, el enemigo le hacía creer a las personas que como ellos actuaban, como ellos vivían, estaban bien. El engaño de las tinieblas en el sistema es este: como tú pienses, como tú veas la vida, está bien. Tú eres tu mismo juez, tú eres tu mismo juez, tú eres la persona que puede determinar qué es tu vida. ¿Cuál es el propósito del enemigo? El propósito del enemigo es que nosotros no veamos la verdad. La verdad no es una religión, la verdad no es unas costumbres, no. La verdad es una persona, se llama Jesús. Él es la verdad, ¿cierto? Pero el propósito del enemigo es que yo viva como yo quiera, que yo piense como yo crea. ¿Por qué? Porque el enemigo engaña. El enemigo quiere que yo sea mi mismo juez, que yo determine mi propia vida. ¿Qué hizo la sangre de mi Jesús? Libertarnos a nosotros
de la independencia que teníamos de Dios. Eso fue lo que hizo la sangre. Ahora, pastor, ¿cuál es el poder de la sangre de Cristo? Número uno, ¿cuál es el poder de la sangre de Cristo? Número uno, la sangre de Cristo quita el pecado. Diga conmigo, quita el pecado. Ninguno de nosotros podemos dejar de pecar porque deseamos dejar de pecar. Fue la sangre de mi Jesús la que quitó el pecado de nuestra vida. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión es perdón. En el pacto antiguo, o sea, en el pacto del pueblo de Israel, para perdonar los pecados debía haber un sacrificio de un cordero sin defecto, para que la sangre derramada fuera el precio por los pecados del pueblo. Ellos usaban sacrificios de animales y había un precio que pagar, y era el precio de la vida de un animal. Escúcheme, en el nuevo pacto, la sangre de mi Jesús fue el precio que se pagó por nuestros pecados. La sangre de mi Jesús fue el precio que se pagó por mi pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre de mi Jesús me limpió, me purificó, y yo ya no soy un pecador. Usted sabe que la sangre de Jesús tiene la misma naturaleza de Jesús, que cuando la sangre es aplicada en alguien, la misma naturaleza de Jesús pasa a esa vida. Por eso la sangre, cuando fue aplicada en mi vida, inmediatamente yo fui perdonado de mi pecado. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? ¿Por qué lo llamó Cordero? Por el sacrificio, porque era el sacrificio de sangre. Era el Cordero el que iba a quitar el pecado. Su pecado ya fue perdonado. Pastor, ¿cuál? ¿El del pasado? Sí. ¿El del presente? También. ¿Y el del futuro? También. Mire, dice la Biblia que una sola vez Él entró al tabernáculo de Dios en los cielos y fue sacrificado por nuestros pecados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Porque si no, tendríamos que sacrificar a Cristo todos los días. Mi pecado ya fue cancelado. Algunos dicen, es que yo era grosero antes. Eso ya se pagó. Es que yo era mujeriego antes. Eso ya se pagó. ¿Antes puedo seguir siendo mujeriego? No. Porque escúcheme, la sangre pagó por el pecado, pero la sangre tiene el poder de quitar el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. La sangre pagó el precio por tu pecado, pagó el precio por mi pecado, pero esa misma sangre que pagó el precio tiene el poder de quitar el pecado de mi vida. Hay pecados pagados, no quitados. ¿Usted sabe por qué el diablo engañaba al mundo? El diablo engañaba al mundo para que, venga, pequen y luego yo voy y los acuso. Bueno, ¿el diablo qué hace? El diablo nos engaña o busca engañar al mundo para luego subir donde Dios y dice, mire, ¿sí ve que está pecando? Él es el acusador de los hermanos, el que los acusa día y noche. Pero dice la Biblia, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Ahora, escúcheme bien. Ahora Satanás sube al cielo a acusar y escúcheme, sube al cielo a acusar y dice, mire, está pecando. Y el Señor le dice, ¿dónde? No, ya está pagado. O sea, el problema aquí no es perdón. O sea, nosotros ya fuimos perdonados, ya fuimos limpiados, para que no esté acusando ni dando golpes de pecho y diciendo que fue por mi culpa, por mi gran culpa. Pues quítese eso de la cabeza ya. O sea, usted ya no tiene que estar pensando en condenación, porque a usted no lo van a condenar. Pero si usted no es capaz de quitarse el pecado de su vida con el mismo poder que fue justificado y fue limpiado, entonces usted no va a tener una vida de victoria, usted no va a tener una vida de bendición, usted no va a desarrollar una familia como la tiene que desarrollar, no va a poder entrar a la presencia de Dios. La sangre quita el pecado. La gente dice, pastor, yo sé que estoy mal, pero no soy capaz de dejarlo. Aplíquele sangre. Es que no soy capaz. Aplique la sangre. Les estoy dando la estrategia. Es que yo no puedo dejar de ser grosero. Aplique la sangre. Es que yo no puedo dejar de pensar lujuriosamente. Coja la mano y ponga en la cabeza y aplico la sangre de Cristo.
Que yo no puedo dejar de ser mujeriego, aplique la sangre de Cristo. Que yo no puedo dejar de ser envidioso, aplique la sangre de Cristo. Se aplica la sangre de Cristo y el pecado es removido, es quitado. Y escúcheme, porque muchos van a decir, no, yo me quedo con mi pecado. Bueno, quédese con su pecado y verá que su pecado le va a traer consecuencias. Pastor, ¿cómo vamos a cambiar? Yo he orado, yo he ayunado para cambiar. Mire, oración y ayuno no sirven para cambiar. Lo que quita el pecado de nuestra vida se llama la sangre de Cristo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, bien, bien. En el área que yo no he cambiado es porque yo no he aplicado la sangre. Yo necesito aplicar la sangre. ¿Listo? Número 2. ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene un segundo poder y es limpiar mi conciencia. Limpiar mi conciencia. La conciencia es, escúcheme, la conciencia es el juez interior que tenemos nosotros, que dice que está bien, que está mal. El tema es que cuando la conciencia ha vivido en una atmósfera de pecado, la conciencia se corrompe, así como la justicia también se corrompe. Dice Hebreos capítulo 9 versículo 14: ¿cuánto más la sangre de quién? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció ¿qué? Sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras. ¿De obras qué? Para que sirváis al Dios vivo. Mire, nuestra conciencia tiene que ser limpia de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas, pastor? Las obras muertas es todo aquello que hacemos en nuestras fuerzas para mostrarle a los demás que somos buenas personas. Es que el hermanito es buena gente. ¿Por qué es buena gente? Porque él cuando viene nos reparte limonada a todos. Sí, él es buena gente, ¿cierto? Él es buena gente. Pero yo puedo tener buenas acciones y tener una batalla con el pecado adentro. Ustedes saben cuántas personas que nosotros no llamamos buenas personas en la semana se van a trabajar y se vuelan con la amante al motel en el horario de trabajo y luego vuelven a trabajar y llegan a la casa en la noche. Mire, le voy a decir una cosa: Jesús no vino para que nosotros cambiáramos. No. Jesús vino fue a transformarnos. Cambio no es igual que transformación. Sí, cambio no es igual que transformación. Usted quiere cambiar la silla, mándelas a pintar. Y cuando usted las pinta y les cambia la cojinería, se ven diferentes. Pero transformar la silla hay que baratarla y hacer una nueva. Y la sangre tiene el poder de limpiar mi conciencia para darme una conciencia nueva. Una conciencia, escúcheme, transparente. Una conciencia que, mire, le voy a decir una cosa. A mí no me importa, escúcheme, a mí no me importa cómo usted vive, siempre y cuando usted sea sincero. Si usted dice, uy, pastor, yo meto vicio, venga, yo lo abrazo, lo amo, lo bendigo. Prefiero uno así que un religioso que se disfrace y diga que él es ultra santo y que se mueve así, pero por dentro está haciendo un poco de cosas todas dañadas. Su pastor no le ama a usted porque usted es perfecto. Su pastor le ama porque le amo y punto. Yo lo amo como usted es. Yo lo amo y sé que la sangre es la que nos cambia. Yo no lo puedo cambiar a usted. La iglesia no lo va a cambiar a usted. Pero cuando una gota de su sangre toque su conciencia, así como tocará la mía también, yo voy a ser cambiado y ser transformado. Amén. Mire, porque es la sangre la que va a cambiar nuestra vida. La sangre va a cambiar nuestra naturaleza, va a imprimir en nosotros la vida de Jesús. Es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario la que nos va a transformar. Yo no puedo, mi conciencia no puede cambiar porque yo diga voy a cambiar mañana. Sigo siendo el mismo. Mire, ¿cuántos del 31 no dijeron este año sí? En enero empiezo la dieta. Nada, ¿cierto? Porque no está en nuestra naturaleza, por favor. Por eso los hermanos latigazos, les voy a dar una recomendación y les voy a dar una fórmula mejor. En vez de estar dándole latigazo a la gente para que cambie, aplique la sangre de Cristo en sus vidas. Y dígale, hermanito, venga, haga una cosa.
Si uno puede dejar usted de hacer eso, usted todas las noches va a invocar el poder de la sangre, se lo va a colocar en su cabeza, en su pecho, donde usted quiera, y va a declarar que usted, por el poder de la sangre de Cristo, su mente, su conciencia va a ser cambiada. Cuando David Wilkerson entró a las calles más peligrosas de Nueva York, Dios le puso una carga en su, esta sí es carga, le puso una carga en su corazón. Y la carga en su corazón era cómo podía salvar a los pandilleros, a la gente que estaba en la droga, cómo él podía transformar a personas que habían sido criadas prácticamente en la violencia. Dios le dio esa carga a él. Él podía predicar, él podía orar por ellos, pero absolutamente nada de lo que hizo funcionó. Hasta el día que él entendió que solo había poder en la sangre de Cristo. Y cuando esas gotas de la sangre de Jesús tocaron la vida de Nicky Cruz, tocaron la vida de matones, pandilleros, sobrenaturalmente ellos fueron transformados. Yo le tengo algo para decirle: esta ciudad va a ser cambiada. No por una iglesia poderosa ni por un líder ungido. Esta ciudad va a ser cambiada por la sangre de mi Jesús. No hay nada más poderoso que su sangre. Dígale al que tiene a su lado: la sangre de Cristo es la que tiene el poder para limpiar nuestra vida. Cuando la sangre me toca, limpia mi conciencia y automáticamente yo le voy a servir a Dios. Venga, se lo coloco otra vez. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, refiriéndose al Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Mire, escúcheme, cuando a mí se me limpia la conciencia de que yo no soy bueno, aunque diga que soy bueno. ¿Se acuerda cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno? ¿Sabe qué contestó Jesús? Bueno, solo hay uno, solo Dios, ¿cierto? Cuando yo me limpie mi conciencia de verdaderamente saber de que yo no he sido una buena persona, de que, pero yo no he sido tan malo, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, pero no he sido bueno. Y la sangre de Jesús toque mi conciencia para convencerme de que yo he pasado por esta vida y no he hecho lo que he debido hacer. Entonces en la conciencia limpia va a desembocar en algo. Yo le voy a servir a un Dios vivo. Yo le voy a servir ese es el poder de su sangre. El poder de su sangre me limpia mi conciencia para yo servir a Dios. Dice: hermanito, tranquilo, voy a orar. Dijo Gille: voy a orar. Voy a orar. Señor, aplico la sangre de Cristo sobre su mente, aplico la sangre de Cristo sobre su conciencia. Él es un servidor tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no puedo cambiar por mí mismo, fue lo primero que hablamos, ¿cierto? La sangre es la que me cambia a mí. ¿Listo? Mire el evangelio tan bonito que es. Yo no puedo cambiar, vengo de Jesús. Jesús es el que me cambia a mí a través de su sangre. Ya. ¿Listo? Número dos, mi conciencia se limpia por su sangre. Ahora yo no voy a decir que soy bueno, pero de ahora en adelante, por la limpieza de su sangre, yo le voy a servir a Dios, a un Dios vivo. Número 3, voy a vencer los ataques demoníacos. Libro de Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Escúcheme, cuando somos atacados por el enemigo, usted y yo podemos derrotarlo con la sangre de Cristo. Aplicarle la sangre de Cristo al ataque de las tinieblas le recuerda a Satanás que él está derrotado. Aplicar la sangre de Cristo en su casa, en la iglesia y en su trabajo delimita para que la brujería no entre, para que la hechicería no entre, para que las palabras de maldición no entren, para que los demonios no entren. Usted traza una línea con la sangre de Cristo y dice: de aquí no pasa. ¿Usted quiere derrotar a Satanás? No lo va a derrotar porque usted grite más. Los guerreros espirituales, yo no sé por qué piensan que el diablo los va a asustar porque ellos gritan más. Pero es que él ora en lenguas. Que ore con lengua, ore en chino, ore en macaico. Se me ocurrió, no sé qué será.
Si es un idioma nuevo, bueno, me lo escrituran a mí. Mire, el diablo no, escúchame, el diablo no le tiene miedo a eso. Pero cuando el diablo encuentra la sangre de Cristo, dice, ¡ay! Y cuando ve la sangre, él dice, ahí está la victoria de Jesús, ahí está mi derrota, no hay nada que hacerme hoy, ¿no? Colosenses 1:20, miren lo que dice. Y por medio de él reconciliar consigo, diga conmigo, todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre ¿de qué? ¿La sangre de qué? Mire, venga, le cuento algo. Otro poder de la sangre es el poder de la reconciliación. La sangre de mi Jesús reconcilió, número uno, el cielo con la tierra. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que ahora para usted acceder a las cosas del cielo solamente es que cierre sus ojos, gaste más de 5 minutos de lo que usted ora, ¿cierto? O sea, se vaya a media hora y usted puede tener un acceso directamente a la presencia de Dios, que ya es el cielo, ¿cierto? A la revelación de Dios, que ya es el cielo. Y si usted sigue orando más, usted sigue caminando más hacia el cielo. Usted tiene acceso, ¿por qué? Porque hubo una reconciliación. Ahora son uno solo. Yo puedo tener acceso a las cosas de arriba. Pero además, la sangre es el precio que se pagó para terminar todo conflicto entre las personas. Haciendo la paz mediante ¿qué? Haciendo la paz mediante ¿qué? Cuando usted pelea con su esposa, ¿qué debe hacer? Pastor, yo le invité a comer, pero eso pareció una metralleta cuando estábamos comiendo. Mire, la sangre de Cristo tiene este poder de hacer la paz entre las dos partes. ¿Usted tiene problemas con su hermano en la casa? Siéntese en hablar, está bien, eso no es malo. Pero la única forma de solucionarlo es con la sangre de Cristo. La sangre es la que hace la paz. La sangre es el precio. Escúcheme, mire esta revelación. La sangre es el precio que se paga frente a la deuda de la ofensa. ¿Qué significa eso? Que cuando yo peleo con alguien fue porque nos ofendimos. Y el que es ofendido siente que alguien le debe algo. Siente que alguien le debe una disculpa, le debe algo. Pero mire, qué cosa de que aunque le pida disculpas todavía sigue ofendido, sigue dolido. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque yo ya he hecho eso y me han perdonado. Sí, lo han perdonado. Le dicen te perdono, ¿cierto? Pero no olvido. Te perdono, pero vamos a guardar distancia. ¿Sí o no? Ya no va a ser igual que antes. Te perdono, pero ya no va a ser igual que antes. Porque ese es el perdón de dos personas que se sientan a hablar, llegan a un acuerdo y dicen listo, vamos a dejar de pelear, nos vamos a perdonar tú y yo y listo. Ese es el perdón que se hace en las fuerzas. Pero la sangre hace algo. Cuando la sangre de Cristo es aplicada, la sangre viene a la vida de la persona que está ofendida y le dice: yo, la sangre de Cristo, te voy a pagar la ofensa que te hicieron. ¿No es suficiente la sangre para pagar el dolor que sentiste, la tristeza que viviste? ¿No es suficiente la sangre para perdonar a tu ofensor? Yo soy el precio que yo pagué, que se pagó por tu dolor, por tu tristeza, por tu frustración. La única forma de tener paz no es irse a la playa. Verdaderamente lo que va a hacer la paz cuando tú apliques la sangre de Cristo en esa relación, en ese matrimonio que está a punto de acabarse, en esa relación de hermanos que ha sido conflictiva. Cuando tú apliques la sangre en esa relación ministerial que ha sido complicada, en esa relación de negocios que se puso tensa, tú aplicas la sangre y el precio fue pagado ya. Primera de Juan 1:17, mírenlo aquí otra vez. Pero si vivimos en la luz, así como Dios
¿Está en dónde? En la luz. Entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, hay poder en la cena del Señor. Libro de Juan capítulo 6 versículo 53. Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Escúcheme bien. Existe la sangre que fue el precio que se pagó por mis pecados en el tabernáculo de Dios en los cielos. Dice la Biblia, lo acabamos de leer, mediante el Espíritu eterno fue presentada como una ofrenda por el pecado. O sea, existe la sangre que es la misma sangre de Cristo que fue presentada para que yo ya no sea un pecador. Yo ya no soy un pecador, porque la sangre pagó el precio por mi pecado, ¿cierto? Existe, escúcheme, existe la sangre que se aplica. Una es la sangre que se ofrenda, la otra es la misma sangre, pero es la sangre que se aplica para que, escúcheme, para que yo sea transformado y deje el pecado, para que yo ya no siga siendo un pecador, porque allá en el cielo figuro que yo no soy pecador. Entonces tengo que figurar aquí en la tierra que yo no soy un pecador. Entonces la sangre tiene que venir a mi vida a quitar el pecado. Existe la sangre que limpia mi conciencia. Una gota de su sangre me puede hacer una nueva persona. Existe la sangre que delimita mi vida para que los demonios, la pobreza, la enfermedad no entren en mi vida. Existe la sangre que hace la paz en medio de una relación, trae el espíritu de reconciliación. Pero existe la sangre que yo me tomo. Pastor, ¿cómo así? No vamos a tomar sangre. No. Pastor, vamos a tomar sangre. No. Existe la sangre que yo me tomo y es la cena del Señor. Usted no toma sangre en el mundo natural. Usted toma jugo de uva o el jugo de la vid. Recuerde que a Dios no le gustan los sacrificios humanos, ni de animales tampoco. Usted se toma un vaso de jugo de la vid en la Santa Cena y un pedazo de pan sin levadura. Y en el mundo espiritual, ese pedacito de pan es la carne de Jesús. Y en el mundo espiritual, esa copa es la sangre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el poder de la sangre? El poder de la sangre es que cuando yo me alimento de la cena del Señor, la vida de Jesús comienza a desarrollarse a través de mi vida. Ahora, escúcheme bien. La medida del Cristo que tenemos es la medida de la sangre que tomamos. ¿Qué tanto yo me parezco a Jesús? Es que tanto yo participo de la cena del Señor. ¿Usted sabe cuál es el poder que usted tiene? Es el poder de la cena que usted consume. ¿Cuántas veces no dejamos un servicio de Santa Cena sin venir? Pero la vida de Jesús dentro de usted es lo que le va a dar la victoria. Mire, no hay nada más sobrenatural en esta tierra que tomarse la cena del Señor. Le aseguro que si usted está enfermo y se toma la cena del Señor, usted se sana. Le aseguro que, escúcheme, usted puede estar luchando con un pecado y usted se toma la cena del Señor. Primero se arrepiente y luego se toma la cena del Señor, y el poder del pecado pierde injerencia en su vida. Cuando tomamos la copa, estamos anunciando la muerte del Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Estamos anunciando la victoria de Jesús.
La vida de Jesús o la sangre de Jesús fue la que recuperó la tierra que Adán perdió. Cuando su sangre se derramó en tierra, porque la sangre de Jesús se derramó en la tierra, esa sangre que se derramó en tierra fue el precio que se pagó para recuperar la tierra que Adán perdió. Y dice la Biblia, esta sangre da mejor testimonio que la de Abel. ¿Cuál es el testimonio que da la sangre? Esta tierra le pertenece a Jesús y le pertenece a todos los que son de Jesús. Por eso la maldición de la tierra se cortó el día que la sangre se derramó. ¿Cuál es la maldición de la tierra? Espinos y cardos te dará, y comerás con el sudor de su frente. Cuando la sangre que se derramó tocó la tierra y rompió la maldición de espinos y cardos, y más esencialmente la sangre que salió por la corona de espinas de mi Jesús, escúcheme, la maldición de la pobreza se rompió, la maldición financiera se rompió. Yo estoy aquí en esta mañana para decirle una cosa: vamos a recuperar, escúcheme, la tierra, vamos a recuperar la finanza, vamos a recuperar, vamos a tener una iglesia bendecida, escúcheme, por el poder de su sangre. La sangre te va a romper la pobreza que hay en tu vida. La sangre va a recuperar, escúcheme, la naturaleza que tú tienes. La tierra tiene que darte la bendición que tú necesitas.